Bueno, ya con esas aclaraciones para que tengamos un programa que, bueno, ya todos ustedes lo vinieron pidiendo, vamos a pedirle aquí al doctor Rogelio Canales que le haga pues un saludo a todos ustedes y después entramos ya con todo lo que tenemos. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a los compatriotas salvadoreños residiendo en los Estados Unidos y en otras ciudades del mundo. Es un verdadero privilegio, es un verdadero orgullo estarme comunicando esta noche con ustedes en viva voz desde acá, desde la ciudad capital de San Salvador. Para nosotros es motivo siempre de satisfacción el estar en relación con nuestros hermanos y hermanas residentes fuera del país, compatriotas que están desde hace algún tiempo buscando un horizonte diferente que el que se tiene actualmente acá en nuestro país. Ahí está entonces el saludo de Rogelio Canales. Mira qué interesante. A un 30, mire, a un 30 de noviembre y se va el 2020. Le han pedido a quien muchos esperamos inclusive, que sea el próximo alcalde de la capital. Le han pedido que nos haga un resumencito de cómo vio el 2020. Le han pedido también que tiene de llegar a la alcaldía, que tiene para esa gran diáspora ahí en ese gran San Salvador. También le han pedido qué consigna podemos tener, como la tenía aquel señor de recuerdos para muchos ingratos, desagradables, crueles. José Napoleón Duarte, que llegó a la alcaldía por un tiempo y la gente decía, con Duarte, aunque no me harte. Son cosas que hay que revivirlas, Rogelio, y ponerlas en perspectiva, porque aquí la gente te está pidiendo también, ¿cómo vas a gobernar cuando las maras son las que gobiernan? ¿Qué tipo de diálogo, negociación va a haber? También piden ahí cuáles son tus grandes diferencias entre tu persona y, y esta banda de ladrones, ampones, miembros del AMPA nacional e internacional. Mira el nombre, Mason, que nadie puede escribir, ya lo decíamos la última vez. Hoy actual alcalde con bastantes cargos ahí en la justicia, pero sigue libre. Me preguntan también que cómo uno se puede explicar esas cosas, que esté un alcalde probado criminal todavía de alcalde. Y bueno, hay algunas cositas más que aquí las tenemos ya con el doctor Rogelio Canales Chávez, próximo alcalde. Y ya nos va a decir al final también cómo va eso, cómo va esa campaña. Rogelio, aquí van los micrófonos. Adelante. Muchísimas gracias, Pablo. Me pedías en un primer lugar hacer un balance de lo que ha ocurrido en este año 2020 en nuestro querido país, que por supuesto no se ajena de lo que está ocurriendo en el mundo entero, particularmente en los Estados Unidos de América y en Europa, con un problema de crisis estructural profundo en diferentes aspectos. El más impactante es el de la salud pública, que ha afectado a 60 y pico de millones de personas en el mundo y que han muerto como 1,5 millones de seres humanos
a partir del COVID-19, el virus que ha azotado a la humanidad y que en los Estados Unidos lleva varios millones de personas contagiadas y bastantes seres humanos que han fallecido en ese país del norte. Aquí en El Salvador, como digo, no ha sido la excepción. Y hemos estado desde febrero, marzo del año pasado recibiendo el embate del virus. Y a partir de marzo, finales de marzo, en una cuarentena rigurosa que llegó hasta el mes de agosto y luego que se ha mantenido en una situación ambivalente en los meses de septiembre, octubre y hoy que finalizamos noviembre. Tenemos una situación económica desastrosa en donde el Producto Interno Bruto ha tenido una caída enorme. De acuerdo a los organismos internacionales, la caída podría andar bordeando el menos 10%, es decir, un saldo rojo abajo de cero, menos 10%, y estábamos en el más 2.5%, es decir, la caída estrepitosa que ha tenido la economía en el país bordea los 12.5 a 13 puntos con relación al PIB. Es una caída dramática que está por sobre los otros países de la región centroamericana. Hemos caído en una situación de pobreza extrema, aguda, según las organizaciones financieras y de las Naciones Unidas. Estaremos bordeando el 52% en condición de pobreza relativa y pobreza extrema en El Salvador. Ahorita se está con la amenaza de un repunte que habrá. Ustedes están viviendo ese repunte, Europa lo está pasando, pero nosotros todavía no lo hemos comenzado a sentir con toda su fuerza. Y se dice de que será bastante dramática la situación por el daño que ya se tenía en la estructura hospitalaria, en la falta de recursos, aunque este gobierno en turno ha tenido una cantidad de fondos como nunca en la historia, casi 10,000 millones de dólares destinados al gobierno de El Salvador, que para nosotros es una cantidad exorbitante, más allá de nuestras posibilidades, con un endeudamiento que tendremos hasta 30 años después de nuestra existencia. Las nuevas generaciones tendrán que pagar toda esa deuda. Ahorita tenemos un endeudamiento que bordea el 92% del PIB. Tenemos solo sobrevivencia de un 8% del PIB para hacer alguna gestión, alguna uso de actividades económicas autónomas en el país. Lo demás ya lo debemos. Una situación que está muy, muy crítica. La CEPAL ha sido una de las organizaciones que más énfasis ha dado con respecto a los niveles de pobreza, de endeudamiento, a la caída de la economía que estamos sufriendo ya en El Salvador. Pero además de eso, hemos tenido una confrontación política de gran envergadura. Hemos tenido a un presidente de la República que desde que llegó, en vez de propiciar la paz y la armonía social, lo que inició fue una confrontación contra opositores, cualesquiera que ellos fueran, no importando distinciones de ninguna clase. Ha tenido una confrontación fuertísima con la Asamblea Legislativa, con esta legislatura, porque los diputados
no le son complacientes. Lo ha tenido con la Corte Suprema de Justicia, con la Honorable Sala de lo Constitucional, con la Fiscalía General de la República, con la Corte de Cuentas de la República, con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, con organizaciones de la sociedad civil, con universidades, con personalidades que no le asientan en su discurso y en su propósito, con organizaciones defensoras de los derechos humanos, con sindicatos, con movimientos sociales, pero en el exterior también, con las Naciones Unidas, con el sistema interamericano de derechos humanos, tanto la Comisión como la Corte Interamericana. Ha tenido dificultades con funcionarios de las Naciones Unidas, con funcionarios de el Congreso de los Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos. Ha tenido problemas con American Watch Human Rights, que ha sido una organización más tirando hacia la derecha que hacia la izquierda, pero con este ha tenido grandes confrontaciones. Es decir, el balance que hacemos en lo social, en lo político, en lo económico, en la salud pública, es desastrosa. Estamos en una situación caótica. La democracia está en grave riesgo. El irrespeto a la institucionalidad del país ha cambiado. El Estado constitucional de derecho no ha significado nada. Hay una ruptura total. Los esfuerzos que se hicieron con la firma de los acuerdos de paz y la ruta hacia la democracia, hacia la profundización de la democracia, quedó en mera declaración. Ahora vamos en reversa. La Comisión de la Verdad, al escribir su libro blanco, estableció un epitafio que decía, dándole muerte a aquel pasado oprobioso que teníamos, que veníamos de la locura a la esperanza. Pero ahora sentimos todas las personas democráticas de este país que hemos caído en la posición diferente de la esperanza que teníamos a la locura. Es una situación realmente muy preocupante, profundamente preocupante, con un grupo de personas seguidoras que no logran entender, no logran comprender de que un gobierno autoritario está en pleno vigor y que se cierne sobre el país la existencia de un régimen dictatorial. Aquí este pueblo se levantó en armas después de los años 70 y entraron en una lucha frontal contra la dictadura militar. Al final de ese proceso que duró 12 años, se tumbó la dictadura militar y se inició un proceso de constitución de nueva institucionalidad. La Fuerza Armada reducida a la mitad o menos de la mitad de lo que antes tuvo y bajo una doctrina de respeto total a los derechos humanos y de sometimiento a la autoridad civil. La Policía Nacional Civil, expresión nueva, con una visión distinta, humanística, en donde los derechos humanos eran parte de la existencia de ese organismo. Eliminación de los cuerpos de seguridad, que más que de seguridad eran de inseguridad y represión, que cometían toda clase de crímenes. Fueron extinguidos. Surgió una nueva esperanza, una nueva ruta, y ahora lamentablemente vamos en reversa. Pablo, compatriotas, esa es la situación en la que nos encontramos ahorita. En este momento, entre algunas preguntas que me formulaban,
¿Y cómo va la campaña aquí en El Salvador? Hablamos de la campaña en general para la elección de diputados y consejos municipales en todo el país. Es una campaña campal en donde el partido del presidente, el partido de Nuevas Ideas, que recluta a personajes de los diferentes partidos que existieron o existen en nuestro país. Es lo que yo he llamado es una ensalada política, pero que otros le dicen es una ensalada de frutas podridas, en donde hay de todo lo remanente, el rechazo que se ha tenido en otros partidos políticos y que fueron a caer a ese saco que se llama Nuevas Ideas. Estos son personas ciegas, seguidores del presidente, y no importa lo que haga, no importa lo que diga, no importa lo que confronte, no importa el destino del país. Y están llevando a una situación muy difícil esta campaña. Se empieza incluso a desautorizar y a cuestionar fuertemente el papel del Tribunal Supremo Electoral, que es el mismo tribunal que lo dio por elegido al presidente, con el mismo sistema, con las mismas formas. Respetaron el resultado del pueblo y lo eligieron como presidente, lo declararon electo presidente, con ese mismo tribunal. Ahora ya está en franca pelea. Pero no solo eso, sino que quieren que a toda costa haya o no cumplimiento de requisitos legales, los candidatos, cualesquiera que sean, sean inscritos, incluso sin cumplir los requisitos elementales. Y han llegado al punto en que han sitiado a las oficinas del Tribunal Supremo Electoral. Han cometido delitos. El delito principal es el de la coacción, el de restringir la libertad de los funcionarios y empleados que no los han dejado salir o entrar a sus oficinas para presionarlos y que inscriban sus candidatos. Han apresado a representantes de juntas departamentales, les provocan cierto tipo de reacción y luego la policía, que más que una policía comunitaria, se ha convertido en una policía política que está al servicio del presidente, casi como en los tiempos del nazismo en donde se hablaba de la Gestapo. Así, la policía llega a las instituciones, a las oficinas del Tribunal Supremo Electoral a capturar a personas. Pero cuando el fiscal general de la República, que es conforme Constitución, el responsable de la investigación del delito, ordena que se haga cierto tipo de actuación, el fiscal no recibe el apoyo por parte de la fiscalía, por parte de la policía, que tiene la obligación por constitución y ley de someterse a la autoridad del fiscal. Pero también no han obedecido dictados de otros órganos del Estado. Entonces la policía y la Fuerza Armada juraron pleitesía, lealtad al presidente de la República, pero no a la Constitución y a la República, que es a quien se debe. Recientemente escuché las declaraciones del jefe del ejército de los Estados Unidos diciendo que ellos no se sometían a los designios de un presidente, sino que se sometían a los designios de lo que determinaba la Constitución de ese país. Aquí es igual. Allá prevaleció lo correcto, lo legal, lo constitucional. Aquí no ha sido así. Ha prevalecido la lealtad a un personaje más que a la República y a la Constitución. Esa situación está generando
que hay una guerra a muerte entre los capos de las bandas, tratando de eliminar al adversario. No les ha importado llevarse de encuentro a la gente. No les ha, en este caso del municipio de San Salvador, hay una pelea infernal, inescrupulosa, de bandas, de grupos, entre el actual alcalde municipal de San Salvador, el señor Ernesto Mason, y los representantes del gobierno central, que están capitaneados por ministros y cuyo principal interés es hacer que el señor Mario Durán, ex ministro desde hace algunos días del Ministerio de Gobernación. Entre ellos están haciéndose una guerra sucia y están generándole gravísimos problemas a la población. No recogen los desechos sólidos, la basura. La basura está por todos lados, está por todas las esquinas. Es una edentina total en los lugares en donde hay grandes concentraciones de basura. Y sigue prevaleciendo el problema. Y mira, Pablo, y mira, pueblo salvadoreño, qué irresponsabilidad tan grande. En medio de una pandemia que estamos obligados a respetar los códigos mínimos de la prevención en la salud, se comete este atentado contra el pueblo, acumulando promontorios de basura por todos lados. Eso no es justo. La gente paga por recibir un servicio, pero aunque no pagara, el Estado está en la obligación de proteger la salud del pueblo. Y la sanidad en las calles y avenidas es un motivo fundamental por parte del Estado para desarrollar tareas emergentes en la solución del problema. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace la municipalidad por el pueblo? Nada. Muy bien, gracias. Esa es la situación que tenemos, muy crítica, muy grave, Pablo. Sigue llegando toda estos saludos, Los Ángeles del estado Dorado, California, de la gran nación americana, Estados Unidos. Lo saludan a Rogelio, lo saludan también de aquí de Ottawa, otra ciudad maravillosa. Lo están saludando de Maryland, lo saludan de Virginia. También hay algunos amigos que nos insisten ellos acá desde Australia. Dicen, los pueblos nunca se equivocan, Rogelio. Los pueblos son más inteligentes. Los que se equivocan son los políticos. ¿Estarías de acuerdo entonces que en este febrero estos ampones, estos líderes de maras, estos terroristas que están sentados hoy en la silla de la alcaldía de San Salvador, y por qué no de otras alcaldías, pero ahorita solo estamos hablando de la alcaldía de la capital, dicen, ¿no cree, Rogelio, entonces que estos van para afuera ahorita? Esos dos ampones se están destruyendo entre ellos mismos. Hay que también poner esto entre comillas, Rogelio, a ver qué pensás. Se están destruyendo entre ellos dos mismos, pero no será una trampa. ¿No será tal vez para confundir al pueblo que ya dijimos, esperamos, no lo confundan? ¿No será una trampa entre los dos y que ya están de acuerdo quién es el que sería el alcalde? Te pregunta, Rogelio, ¿hay suficiente trabajo que se está haciendo en el camino, en las calles, en las colonias, para que te sintas de que estos dos ampones, suficiente gente ya conoce lo que se han robado, lo que se están robando y lo que se seguirán robando? Porque de eso se trata, de que el pueblo conozca la verdad y la verdad os hará
alcalde de San Salvador. Rogelio, ¿qué lectura le das a eso? Bueno, tú decías que los pueblos no se equivocan, que los pueblos son inteligentes y bueno, ahorita estamos pasando por un estado de confusión. Y si se equivocaron, tienen el derecho sublime a la rectificación y muchos están rectificando. En la historia han habido regímenes de antipopulares y contrarios a la humanidad, pero luego la gente se da cuenta, rectifica, pone reversa y vuelve a los cauces democráticos. No los funcionarios públicos que están en el turno del ejercicio del poder político no se dan cuenta de que esto es transitorio, esto es provisional. Incluso las dictaduras, incluso las dinastías, incluso los reinados, las monarquías. Y ahí tenemos los resultados fatales que se tienen al final del proceso, que no se ponen a pensar los funcionarios, que es preciso cumplir con la democracia, que es preciso cumplir con la constitución, con las leyes, con la ética, con las buenas prácticas democráticas, porque después del tiempo vienen las consecuencias. Yo siempre he dicho eso al presidente. Señor presidente, póngase a pensar que usted va a salir de allí. En algún momento va a salir del desempeño de su cargo y entonces va a tener las responsabilidades del caso. Y entonces no quieren sufrir las consecuencias. Y todos dicen después, pobrecito, quizás no mucho, debió ser menos. Bueno, en algunos lugares hasta han muerto. Allá en la Francia de la Revolución hubo personajes, Luis XIV que decía el Estado soy yo, murió. Luis XV, Luis XVI fue guillotinado. Saddam Hussein murió ahorcado. Omar Gaddafi también murió sodomizado. Noriega murió. Pinochet murió. Todos han pasado por situaciones que creen de que estando en el poder son eternos y son lo máximo. No, señores. El poder es efímero, es fugaz. Pasado eso, las mieles del poder normalmente emborrachan a la gente, la confunden y creen que no va a pasar del puesto. Pues cómo no, cualquiera que sea la forma, al final va a tener una solución. Mira, Pablo, aquí se está dando una situación parecida a lo que ocurrió en la República del Perú. Había un personaje que salió allí mesiánico, que se llamaba el señor Fujimori. Este señor navegó, cabalgó con la bandera de ser un ministro o un allegado a un agrupamiento religioso. Y tenía un asesor que se llamaba Vladimiro Montesino. Ambos están en la cárcel desde hace décadas. Fujimori con cáncer en la cárcel. Vladimiro Montesino, que era el inteligente dentro de los asesores, en la cárcel. Aquí tenemos también un personaje mesiánico con un asesor que ha pasado por todos los partidos políticos, que tiene un programa de difusión en el YouTube que ofende a media humanidad, que comete todo tipo de improperios en contra de funcionarios públicos, de mujeres y de todo, envalentonado, porque cree que el presidente le respalda.
veo el retrato exacto de lo que fue Alberto Fujimori y lo que fue Vladimiro Montesinos. Y veo un final atroz, en donde estos personajes, más temprano que tarde o más tarde que temprano, podrían estar en la cárcel. Y sus secuaces y las personas que están cerca de ellos que cometen delitos también. No son eternas las gestiones. Entonces, en esa condición nos encontramos en este momento. Yo creo de que el pueblo sano, inteligente, con principios, con valores, sabe distinguir. Ellos saben que nos enfrentamos a capos de bandas. Ellos saben que están desarrollando acciones inescrupulosas, guerra sucia, pretendiendo llegar a la municipalidad. Nuestra candidatura no viene de partido político alguno, viene de la sociedad civil, viene del movimiento social, del movimiento 5+ y otras organizaciones, y le hacen la propuesta a un partido político para ver si él quiere aceptar esa propuesta, que la ciudadanía vaya al poder. Tú preguntabas del eslogan que se tuvo con el ingeniero José Napoleón Duarte cuando él fue alcalde municipal de San Salvador. La gente efectivamente decía eso, Pablo. Con Duarte, aunque no miarte. Pero nosotros no quisiéramos que dijeran con Rogelio aquí, con Rogelio allá. No. Lo que nosotros hemos establecido y el pueblo ha asumido como eslogan es ciudadanía al poder político municipal. Es el pueblo el que debe recapturar, retomar, recuperar el poder político del municipio de San Salvador y ponerlo a su servicio y resolver sus problemas y hacer su propio plan de gobierno y hacer ellos su propio presupuesto municipal, que digan en qué van a invertir las exiguas finanzas que tienen, cómo van a hacer con el endeudamiento que se tiene hasta la coronilla con esta municipalidad. Así la han dejado el anterior gestor de la municipalidad, que fue el que ahora es presidente de la República, y el actual, el señor Mason, han dejado súper endeudado las arcas municipales. Ahora el pueblo tiene la necesidad, el derecho de ver sobre la mesa cuáles son las finanzas y a partir de eso en qué puede invertirse lo poco que quede de recursos para bien de la propia ciudadanía, estableciendo órdenes de prioridad o de priorización. Pero además, la población misma debe de construir un organismo que esté cerca, autorizado por parte del Consejo Municipal para hacer Contraloría Municipal, Contraloría Social de parte de la población, que se dé cuenta mediante organismos y mecanismos establecidos qué está pasando en la gestión municipal. No dar cheques en blanco, establecer mecanismos que controlen, que digan si lo que está haciendo el Consejo Municipal, el alcalde, es lo correcto o no, si está siendo consecuente o no con lo que se dijo y se acordó. Pero además, establecer un consejo asesor externo, que la población nacional y residiendo fuera del país, los de la capital de acá, personalidades honestas, probas, multidisciplinarias, pluralista, establezcan un consejo asesor externo, personas con experiencia, líderes sociales, lideresas, las personas que están en la diáspora, que pueden perfectamente
directamente participar en diferentes temas y que apoyen y refuercen el tema que nosotros tenemos entre líneas de establecer oficinas municipales en las principales ciudades de los Estados Unidos, al menos en 3, en Los Ángeles, en Texas y allá por Washington, New York, para que la gente se involucre y que el servicio municipal de San Salvador se acerque a la comunidad salvadoreña en Estados Unidos. Es decir, el gobierno debe de ejercerse por el pueblo, al servicio del mismo pueblo. Esa es la condición. Y en ese sentido, pues yo no quiero hablar ya de lo que he hablado en varias ocasiones anteriores de mi background. No quiero decir todos los grados académicos que tengo que son importantes para cualquier persona. Soy un abogado de la República, con muchos años de experiencia, con décadas. Pero fundamentalmente, y con las maestrías que hemos hablado y los diplomados en Europa de que hemos hablado, y el trabajo, la experiencia que he tenido con muchas organizaciones de promoción humana y de derechos humanos. Y la experiencia importantísima que tuve en el sistema de las Naciones Unidas por 15 años y en la administración pública. Todo eso se resume, Pablo, en una palabra. Soy un ciudadano. Soy pueblo. Soy parte de mi querido pueblo. Soy el pueblo. Estoy bañado de pueblo. Y debemos de poner con opciones preferenciales el poder político al servicio de los más necesitados. Esa es la diferencia con los que están, que responden a élites y que responden a bandas. No hay posibilidades. Yo en algunas ocasiones he dicho, creo que el pueblo salvadoreño no sería capaz de tomarse una copa de veneno, de cianuro y morir cuando a cambio tiene una copa con un néctar de democracia, con un néctar bañado por ética, por honestidad, por conocimiento, por experiencia. El pueblo se merece el derecho a la oportunidad. El pueblo debe reflexionar, debe de cambiar, debe de darse cuenta que no puede cometer suicidio colectivo, no puede suicidarse social y políticamente. Tiene la oportunidad de reivindicarse a sí mismo. Esto no es de partidos políticos, es el pueblo organizado, el que debe de tomar la conducción y la construcción de su propio destino. Ahí, Pablo. Rogelio Canales en directo y en vivo. Nos están preguntando todos. Rogelio se encuentra en estos momentos en la República. Y aquí tenemos a nuestro amigo también que siempre está atento. Mira, Rigoberto de allá, de la costa este, donde también nos dice hay un frío bastante fuerte, porque aquí estamos por el lado de California, donde todos dicen el clima mejor del mundo y lo podemos testificar. Hablando de lo mejor, mira, Rogelio, lo que nos dice Rigoberto. Bueno, dice, es que la verdad es esencial y la verdad es importante, pero la verdad escondida, no propagada, no descubierta, no publicada,
De nada sirve. ¿Qué está haciendo, Rogelio? Mira, qué interesante lo que nos dicen. ¿Qué estamos haciendo en San Salvador para desnudar a estos criminales? Para ponerlos enfrente y decirle al pueblo, se van a tomar este veneno otra vez. El pueblo tiene que saber, dice Rigoberto, que este es un veneno mortal. La otra parte te pregunta, pero ¿cómo se va a hacer? Dice, ciudadanía al poder, pero ¿cómo se hace con los consejos plurales en este caso? Rogelio dice, Rigoberto, que dice que estuvo muy de cerca con unas alcaldías y que conoce bien lo de los consejos plurales y que te meten a otros partidos y que no puedes hacer la agenda. ¿Cómo queda entonces Ciudadanos al Poder en ese caso? Mira qué interesante. Y también nos dice, es fundamental, es fundamental que un ser humano decente tome esa silla en febrero, porque es la tradición del país. Tal vez no siempre, pero muchas veces de esa silla de la alcaldía se va para la silla presidencial dependiendo de cómo se haga esa labor. Por lo que Rogelio describe, tiene que irse directo a la silla presidencial. Bueno, hay más. Quedémonos ahí con lo de Rigoberto. Rogelio, adelante. Bueno, tú en algún momento me preguntabas, Pablo, que cuáles eran los pilares fundamentales del programa de gobierno nuestro. Ese programa de gobierno está en construcción. Nosotros tenemos lineamientos de carácter general por donde podríamos caminar, pero es el pueblo el que sabe dónde le aprieta el zapato. Es el pueblo el que determina cuáles son sus problemas, sus necesidades, sus limitaciones. ¿Y qué es lo que quisiera que se le resuelvan en cada comunidad, barrio, colonia? Ellos saben cuáles son sus necesidades. Yo me las imagino, algunas las vivo, pero la población en su propia territorialidad, en su propia localidad, conoce sus problemas. Nosotros tenemos un plan, un lineamiento, un perfil de lo que podría ser el plan. Pilares fundamentales. Nosotros consideramos que esta es una propuesta 4x4, todo terreno. Esto implica 4 formas para gobernar y 4 contenidos fundamentales en el quehacer municipal. Esas 4 formas de gobernar está con lo que ya referí. El pueblo elabora su propia propuesta, el presupuesto municipal es elaborado en forma participativa, el sistema de gobierno establece un sistema de contraloría social con organismos y mecanismos y cuarto, una constitución del Consejo Asesor Externo. Ya lo planteamos. Ahora miremos cuáles son los 4 contenidos principales que nosotros delineamos y que el pueblo allí hará con ellos lo que crea conveniente. A propósito de eso, hemos lanzado una consulta ciudadana digital que se puede consultar desde los Estados Unidos en mis plataformas de Facebook y de Twitter. En ella se encontrarán a Rogelio Canales con un hashtag que está allí, San Salvador se lo merece. En esa plataforma de YouTube, de Facebook y de Twitter, encontrarán esa consulta ciudadana digital con una cantidad de preguntas. Hay que darle respuesta por cada personaje, qué es lo que piensa, qué es lo que siente. A este momento
ya tenemos algunos miles de respuestas, pero necesitamos más para mayor legitimidad, para mayor representatividad, para mayor participación. Entonces allí dirá la gente, pero ahorita nosotros hemos esbozado que es preciso realizar un combate frontal a la pobreza. La gente se está muriendo de hambre. Necesita tener solución a su condición de pobreza. Es preciso establecer una ciudad segura. La gente resiente la inseguridad pública. Eso es lo que nos están diciendo. Se necesita un programa de salud comunitaria, preventiva y curativa, con énfasis principalmente en la salud preventiva. Mira qué cosa más dramática. Nosotros andamos con nuestro grupo de médicos en 12 vertientes, en una consulta de carácter general para enfermedades crónicas y una consulta con los médicos en este campo de la Operación Milagro, que se instaló en el país con la cooperación del gobierno cubano y del gobierno venezolano, y que fue desarticulada por la actual administración. Habían médicos cubanos aquí que daban especialistas en oftalmología, que le daban atención a las familias. Había un centro oftalmológico en el departamento y ciudad de San Vicente. Fue desmontado, expulsados los médicos, quitado el equipo y quedó en el olvido. Ahora la gente, nuestra pobrecita gente, que tiene catarata, que tiene estirillón, que tiene glaucoma, tienen que viajar cientos de kilómetros para trasladarse a la República de Guatemala a recibir la asistencia médica que antes tuvimos acá. Nosotros planteamos que debemos de tener aquí ese servicio en San Salvador, en la municipalidad de San Salvador. La Constitución y el Código Municipal establece como competencias fundamentales ese ámbito de acción también. Entonces, vamos a hacer eso. Una ciudad segura, programas de salud comunitaria preventiva y programas de desarrollo humano. Aquí las municipalidades, los señores de los gobiernos municipales se han dedicado siempre solo a tener programas para los servicios básicos municipales, pero no para los otros ámbitos. Descuidan el desarrollo humano sustentable con acciones sostenibles en donde se pueda tener participación en diferentes programas y proyectos de desarrollo. Esa es la competencia, esa es la especialidad que yo tuve en mi experiencia en las agencias de las Naciones Unidas. Formación de empresas, especialmente en el campo de las mujeres y de los jóvenes, que es necesario dar algún tipo de respuesta para estas personas, pero también con otros sectores, personas con algunas discapacidades, personas que viven de actividades en la calle, personas que tienen algún tipo de dificultad que no les permite acceder a los créditos y a la capacitación profesional y empresarial, a la comunidad LGTBI, a las trabajadoras del sexo, en las comunidades, con las amas de casa, con las mujeres en sentido general, para que puedan impulsar mediante emprendedurismo acciones tendentes a recibir ingresos económicos y valerse por sí mismos y contribuir a la economía de la familia. Será necesario impulsar
Solución a problemas históricos, estructurales, por favor. Tantos años sin solución. La vivienda popular segura. Cada momento que ocurre una desgracia por un fenómeno natural, estamos pensando cuántos muertos van a haber en esta ocasión. La vivienda popular seguro pasa por tener una vivienda popular digna, pero al mismo tiempo realizar obras de infraestructura protectiva de las zonas de alto riesgo, que ahí están las barrancas, los ríos, sin atención de ninguna clase. Es más, algo criminal. Los fondos ya obtenidos siendo desviados para otras actividades cuando después salen dando declaraciones y haciendo shows cuando se ha dado un deslave o se ha dado una correntilla que acaba con decenas de vidas de nuestros más queridos compatriotas, como lo que ocurrió en Nejapa. Imagínate qué acción más criminosa. Se conoce la situación, la alerta dada por el señor ministro del Medio Ambiente. ¿Qué hizo el presidente de la Protección Civil? El señor ministro de Gobernación, don Mario Durán, candidato a alcalde de San Salvador. Nada. Hasta el siguiente día se presenta al lugar para atribuirle la responsabilidad al alcalde y para llenarse de lodo y tomarse la foto junto con algunos miembros de la comunidad. Después se rasgan las vestiduras. No, es en el momento preciso darle solución a esas zonas de alto riesgo y también buscar en forma coordinada entre gobierno central y gobierno municipal, organismos internacionales, cooperación internacional para el desarrollo, la solución al problema del tráfico vehicular en San Salvador, el problema del tránsito, una situación inacabable. Cada día ingresan a nuestro país miles y miles de vehículos y las calles no crecen. Hay que buscar solución al transporte público, al transporte colectivo en una forma concertada, en donde todos participen y nadie se resienta y tengan solución a su problema de transportación. Es preciso que se proporcione servicios básicos fundamentales, la recolección, tratamiento y transformación de los desechos sólidos. Mira, yo viví en Canadá y las 3 R, que igual en los Estados Unidos se aplican para el tratamiento de los desechos sólidos. La reducción desde la casa de los desechos. La reutilización de esos productos y el reciclaje de aquello que no puedas reusar, para que quede lo más mínimo calificado como basura. Todo eso ser objeto de transformación. El reciclaje en todas sus manifestaciones, el plástico, el vidrio, la madera, el papel, los materiales orgánicos que sirven para hacer el compost. Todo eso puede ser una fuente importantísima de dinero para la municipalidad y una educación importante desde la familia, desde la escuela parvularia, tener formados a los niños para que tengan la cultura de tener poca destino de desechos sólidos, tomando en cuenta aquella expresión que yo conocí por ahí. La ciudad más limpia no es la que más se barre, es la ciudad que menos se ensucia, en la que menos se bota basura. Entonces, esos
esos servicios básicos, el tratamiento es fundamental en los desechos sólidos, el alumbrado público, el saneamiento del bacheo. Mira, las calles y las avenidas aquí son un desastre y todos pagamos por eso, pero se echan la culpa. Unos dicen que es del Ministerio de Obras Públicas, otro que es de la municipalidad. Y tenemos allí el grave problema, entre tanto, de personas transeúntes y además vehículos que se dañan en las vías públicas. Una buena administración, modernización y mantenimiento de mercados y cementerios. Hemos andado conociendo la naturaleza, la condición en la que y vamos a seguir en ello, de los mercados, con las grandes limitaciones. La modernización de los mercados debe de ser un ejemplo. Nosotros asistíamos a los mercados que se tienen en Norteamérica, en Europa. Es un ejemplo, es un lugar atractivo. Aquí es un lugar antihigiénico y en algunos momentos peligroso por la delincuencia que se tiene. Hay que dar mayor nivel de seguridad y hay que dar mucha labor de higiene y de modernización con los equipos de los diferentes mercados. Nosotros, como representación de las organizaciones, seremos el gobierno de la gente, gobernando para la gente. Hemos tenido entonces esta situación en donde el campo del desarrollo humano comprende programas y proyectos, generadores de empleo, formación vocacional, capacitación empresarial, créditos a micro y pequeños empresarios. Y en el campo del desarrollo cultural en San Salvador, solo es estrés, solo es temor, solo es miedo, pánico que nos mete desde el presidente de la República para abajo y no tenemos esparcimiento. Se necesita altos niveles de cultura, de arte, de deporte, de recreación, mejoramiento de espacios públicos, parques y zonas en donde la población salvadoreña capitalina pueda irse a recrear. Ha habido en el pasado, Pablo, funcionarios del FMLN, militantes del FMLN, que han participado y han tenido su propia visión de lo que es la municipalidad. Nosotros vamos con una visión propia, con una visión de sociedad civil, de movimiento popular, a buscar solución a esos propios problemas, que es lo que nosotros pensamos que debe funcionar como pueblo. Esa es la situación. Me preguntabas que algunos amigos te decían, ¿y por qué el actual alcalde no está preso todavía? ¿Por qué? Bueno, yo podría dar una respuesta como abogado. Nuestra Constitución establece el principio de la presunción de inocencia. A nadie se le puede condenar sin antes haber sido oído y vencido en juicio y con arreglo a las leyes. No puede antes ser sancionado. Sin embargo, aquí se condena mediáticamente a las personas y por los troles y por las redes sociales, estos personajes del mal condenan a medio mundo y le dicen cosas horribles sin haber cometido. Porque esos actos que realizan estos personajes y estos troles son ni más ni menos que actos criminales que atentan contra la dignidad, contra la intimidad, contra la privacidad de las personas. Yo creo que a los funcionarios públicos del gobierno ejecutivo se le debe respetar su vida íntima. Ataquemos los hechos, las situaciones que no nos parecen en el ejercicio del cargo, pero no nos metamos con la vida privada
de cada uno de los funcionarios. Eso no es ético, eso no es probo, eso, si se quiere, en la dimensión religiosa, no es cristiano. No le desees a nadie lo que no quieras para ti. Toda esta situación del alcalde es también aplicable para el gobernador, para el exministro de Gobernación. Bueno, hay un periódico hizo una investigación y presentó documentos sobre las negociaciones ilícitas que se habían hecho con grupos al margen de la ley. Pero también en ambos casos, si el señor alcalde en algún momento confesó hechos y dijo, sí, yo entregué cantidades de dinero, pero fue como una instrucción, como un mandato que se me dio. Bueno, no importa si a mí me dan el mandato para ir a matar a una persona. Yo no tengo facultades ni capacidades para hacer eso. Eso responde a principios fundamentales. Yo no puedo obedecer una orden que es injusta e ilegal, incluso del presidente de la República. No tiene por qué el ministro de Defensa o el director general de la policía o el ministro de Justicia y Seguridad Pública obedecer una orden cuando esa orden es ilegal, es injusta, no es ética. No puede ser. Eso no se permite en ningún país del mundo que se llame democrático, que esté ajustado al Estado constitucional de derecho. Nos debemos a la República, nos debemos a la Constitución, a la ley. Pues allí dijo el señor, miren, a mí me mandaron. No es cierto. Le pueden dar una orden ilegal y no debe, es suficientemente adulto y tiene un mínimo de inteligencia para decir no. Eso en términos generales, Pablo, es lo que yo puedo decir. Y tú me preguntabas algo, me mandabas una pregunta que te han hecho tus seguidores, tus radioescuchas. Dice, las maras apoyan al alcalde actual y apoyan al señor exministro de Gobernación, candidato a alcalde. Para ganar se necesita el apoyo de ellos. ¿Tú lo tienes? Pablo, yo no me vinculo con la delincuencia. Yo no me vinculo con grupos al margen de la ley. Yo no me vinculo con grupos cuyo objeto de vida es la delincuencia. No, señor, podré perder lo que sea, pero no pierdo mi probidad, no pierdo mi ética, mi responsabilidad. Soy un sujeto que siempre he respetado la ley, que tengo mi hoja limpia, que jamás he tenido cuentas pendientes con la justicia ni con la ley, que nunca he estado procesado. Incluso en el ejercicio de mi profesión como abogado, como maestro, como abogado, como politólogo, como responsable en otras disciplinas, pero principalmente como abogado. Mi expediente en la Honorable Corte Suprema de Justicia no tiene una pringa, no tiene una mancha. Es un expediente limpio durante 40 años. Me precio de ser un profesional del derecho honesto, que tiene la capacidad de usar el derecho para hacer el bien y nunca para hacer el mal, cumpliendo con los mandamientos sagrados que se le dan al abogado. Cuando la justicia y la ley se encuentren en disputa, hazte a un lado de la justicia antes que por la ley. Yo aplico las dos cosas. Ley y justicia deben de ser el binomio perfecto.
en donde el ciudadano, el profesional, se siente realizado con su conciencia en paz, que ha hecho el bien y que no ha hecho el mal. Rogelio Canales, mire, contestándole a todas sus inquietudes, el tiempo, cómo se nos va, pero aquí hay un par de cositas que han regresado, Rogelio, y que como nos debemos a toda esta maravillosa gente, vamos a tener que extendernos unos segundos, mira, porque el amigo de Washington, el amigo de Washington que trajo el punto de las maras, nos acaba de escribir y dice, entonces ya perdió mi candidato porque está claro, sin las maras no se gana. Probado en los 14 departamentos de la República, no digamos en la capital. Bueno, eso nos dice desde Washington el amigo y también, mira, interesante el otro punto, dice las mafias de la basura, dice esa gran mafia que está robándole millones y millones de dólares a mis conciudadanos, dice, porque también dice esta persona, dice que vive allí a la par. Oh, mira qué interesante. Dice que se llama Sacamil, el lugar donde él vive. No sé cómo está eso, pero Eso es en el norte de San Salvador. sí, de todas maneras dice que trabaja, estuvo trabajando aquí en la capital cerca y él sabe cómo funciona eso. Una bola de pandilleros, los que están ganando millones y millones de dólares y te propone Rogelio, porque aquí no solamente es de venir a preguntar, contestar, no, aquí es de proponer también. Te propone una idea, dice que se encuentra él aquí, en la costa este, en una ciudad que se llama Berkeley. Por cierto, Rogelio, Berkeley es una ciudad bella porque ahí está uno de los centros, una de las instituciones públicas más prestigiosas, He oído sino mucho de. de la Universidad de Berkeley. Exactamente, no solamente más prestigioso en los Estados Unidos, sino que está en segundo, tercero, algunas veces en primer lugar del mundo. Y aquí está la cuna del reciclaje. Te propone esto. Dice, estaría dispuesto Rogelio a que le mande una propuesta porque aquí está una gran compañía que por cierto es una cooperativa de trabajadores que le hace el reciclaje a la ciudad. Y ellos estarían dispuestos a hacerle reciclaje total a la capital. Cuando yo les hablé de la cantidad de dinero, Rogelio, que está pagando San Salvador, me dicen, pero increíble, nosotros le hacemos eso y más, quizás con el 10% de lo que les están robando ahí. Saber decirte que esta compañía está identificada con uno de los partidos progresistas de Estados Unidos, que es el Partido Verde. Bueno, eso a nivel de propuesta. El otro punto rápido, nos dicen aquí que mencionabas, es que dice Rogelio, el alcalde que será nuestro próximo alcalde, es que la justicia no le llega a todos. Al alcalde de Panchimalco lo metieron preso sin, sin nada, sin haber hecho nada. Y la única razón por la cual salió libre fue porque el pueblo se levantó. La ex primera dama está presa. Hablemos presa, aunque esté en su casa. No le han comprobado nada. Expresidente tuvo que irse del país sin probarle nada ni condenarlo. Y de igual manera otros. Bueno, rapidito, esas eran, hay más, pero a ver la lectura de Rogelio. Adelante, Rogelio. Bueno, pues mira, con respecto al colega que habla de que si no me vinculo con las maras, con las pandillas, pues ya perdí, pues creo que no es así, porque el pueblo, la población es mucho más.
las personas que viven de conformidad con los mandatos de ley, que no están al margen de la ley, son muchísimas personas. Las personas del sector empresarial del país, los sectores medios, la clase media, los sectores populares en su inmensa mayoría. Son muchísimos. Pero además, nosotros no excluimos a ninguna persona. Todos quedan involucrados dentro de nuestra propuesta y eso conlleva soluciones, proyectos, programas que permitan que las personas puedan tener un medio de vida mucho más correcto que cualquier desviación en el sistema. Yo puedo decir, tengo la convicción de que vamos a ganar, porque nosotros no somos partido político, porque nosotros no estamos dependiendo de una élite, no dependemos de ningún partido político, no respondemos a intereses de grupos, respondemos a intereses del pueblo. Es el pueblo el que va a gobernar, no soy yo. Cuando dice el amigo ya perdieron o ya perdió, pues no, perdió el pueblo. Es el pueblo el que tendría esa derrota a sí misma, pero no creo de que el pueblo quiera derrotarse a sí mismo. En cuanto al amigo de Berkeley, muy prestigiosa esa universidad, la he oído de tiempos, igual que a Harvard, igual que al MIT, a la Universidad de Columbia, varias universidades prestigiosas, la de Stanford de los Estados Unidos, Berkeley es una de ellas. Bueno, no basta solo con la propuesta, mi buen amigo, también pudiese ser que se involucren directamente en la solución del problema. Ese problema que hay que resolver en una forma acorde con los tiempos. Estos tiempos son de modernización, de transformación del Estado y de la sociedad. Y nos merecemos un mundo mejor. Para finalizar, Pablo, tú conoces, el pueblo salvadoreño residente en los Estados Unidos conoce, el mundo en general conoce aquella famosa expresión que tuvo un ministro religioso de los Estados Unidos, que decía, I have a dream. Martin Luther King, que por cierto lo asesinaron, porque hablaba con la verdad. Y porque decía que la verdad os hará libres. Pero sus resultados fueron maravillosos. Fue mártir, sí, pero al final supo sobreponerse al mal y triunfó Martin Luther King allende su muerte. Pues yo también soy un soñador. Yo tengo un sueño. El sueño de vivir en un mundo mejor. El sueño de que todos mis compatriotas tengan una oportunidad para vivir con dignidad. Soy un soñador, sí. Un soñador que puede hacer realidad sus sueños con el concurso de todos los salvadoreños de la capital. Con el concurso de todos los salvadoreños en el exterior, en la diáspora. Hagamos realidad ese sueño. Vivir en un mundo mejor. Nos merecemos otra ciudad. Otra ciudad es posible si concurrimos todos en la solución de los problemas de la capital. Esa es mi reflexión. Yo he conocido ciudades en Europa, he pasado tiempos en Europa, he vivido en Canadá, he tenido oficinas en los United States y conozco las culturas de esos pueblos.
Y ellos viven en un mundo mejor, que para nosotros es motivo de envidia positiva. Podemos hacer también eso aquí en nuestra capital. Es que pongamos voluntades, es que evitemos la corrupción, es que se sepa utilizar los recursos de la administración pública con guantes estériles. Es que le rindamos cuenta a la población. Es que le digamos, esto es lo que ha existido. Aquí vengan, por favor, y participen de todo esto. Solo gobiernos transparentes son capaces de resolver los problemas de la comunidad y darle satisfacción a su pueblo. Muchas gracias. Otra ciudad es posible. ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar y acompañar a Rogelio Canales Chávez, el doctor que tiene abundancia académica, pero también en el terreno, en la tierra, en el territorio, la persona ideal? Los pueblos no se equivocan. Quizás hemos hablado con el próximo alcalde de la capital de El Salvador. Ciudadanos al Poder con Rogelio Canales Chávez. Ha sido un programa más, vea usted, en directo y en vivo. Y sabemos que el doctor va a regresar para estar con todos ustedes. Hemos quedado por ahí con algunas preguntitas pendientes. Marito de allá, Adelita, Sonia, Hugo, Ricardo, disculpas nuevamente, pero regresará el doctor. Pasémosle el micrófono al doctor para que se despida de todos ustedes. Rogelio, adelante. Muchísimas gracias, Pablo, a Francisco, a el equipo de producción de Radio Farabundo Martí Internacional, a la comunidad salvadoreña, mis queridos compatriotas, hombres y mujeres de bien, que se han ido buscando un sueño, el sueño americano en los Estados Unidos. Para todos ustedes, mis mejores deseos, mis mejores votos, porque tengan en esta pandemia protegida su salud, su vida, pero además en el mundo de las realizaciones, el mejor de los éxitos. Si no podemos vernos durante el mes de diciembre, para todos y todas les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que pensemos que vendrán más Navidades y más fines de año. Ahora tomemos las medidas protectivas para vivirla en familia, para estar allí en el clan de la familia y tengamos menos exposición al virus. Para todos un fraternal abrazo. Saludos a todos y a todas.